¿Cómo le va, doctor Pedrito Rosso? Hola, ¿qué tal? B de Banfield también, pobre De Banfield, no le hable del ¿Usted también es de Banfield, doctor? No, Luciano pero- Viar desde claro, Banfield. claro, pero es una Nunca pena. entiende nadie por qué de Banfield, él tampoco sabe por Claro. qué. Quise creer, en un momento pensé que era porque Gabriel Mariotto es de Banfield. Como No, que pero se- no es por eso. No, si hace 10 años no tenía la más mínima idea quién era Gabriel, ni siquiera Mariotto, pero Gabriel. Claro. Creo que es de Banfield porque le gusta simpatizar con equipos chicos, Sí, podría haber sido Boca en por ese ese caso. espíritu romántico que tiene. Como dijo Copani, podría haber sido Boca en ese caso. Bueno, maestro Rosso, ¿vamos a lo no? nuestro? Sí, señor. ¿Cómo sí. está? Gracias por Bien, siempre bien. por las toallas. De todas maneras, bien merecidas. Bueno, hoy vamos a aprovechar para justificarnos, porque lamentablemente a mi columna, o a la columna esta que auspicia el Candil, no llaman gente de San Martín ni de Junín, pues no sé por qué, pero yo les he pedido que por favor llamen. Uno de los oyentes me hizo una advertencia y me dice, una advertencia fue una pregunta. Decime una cosa, dice, vos tenés un programa que se llama Física Cuántica, pero comenzás a hablar por otra física. Y nosotros queremos saber por qué haces una cosa y por qué empezás siempre a hablar de la parte de cómo son o cómo se conciben las cosas en el modelo mecanicista o del newtoniano. Entonces creo que es muy atinada y muy hermosa esa pregunta, por eso la vamos a responder. Yo creo que sí, que en líneas generales en estos primeros programas vamos a tener que hacer una visión, vamos a tener que tener una visión abarcativa en la cual vamos a tener que ver, yo creo que principios de la física en general, la física como materia, como conocimiento científico, y también después la división que hay de la física, ¿no es cierto? Porque la física ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hay tantas físicas o tantos enfoques físicos como historias de la humanidad hay. Hay la física de la Edad Media, la física del Renacimiento, la física moderna, y estamos ahora transitando la física clásica, que es la de Newton, y después tenemos la física nueva, que es la física atómica. Interesante, no nació con Newton la física. No nació con Newton. La física estaba de antes, señor. Estaba de antes y Newton rompió con los paradigmas anteriores. Exactamente, culminó quien empezó a romper con el paradigma anterior fue Descartes, Claro. pero él desde un punto de vista filosófico. Y Newton le dio una definición física o científica para algunos. Pero de todas maneras Galileo estuvo antes, ¿no? Galileo estuvo mucho antes que estos dos autores. Claro, sí. Y ya ese es el creador, el considerado el padre de la física, en la que hoy transitamos, con lo que tenemos a nuestro alcance. La física clásica. Claro, exactamente. Bueno, ¿por qué esta preocupación? Porque la física se ocupaba de ver la esencia de la naturaleza y, lógicamente, la esencia del hombre. Entonces quería definir el origen del mundo y las causas que hacían que el mundo se manifestara de una manera determinada. Y cada vez buscaba unidades más chicas y hasta que llegaron a las estructuras más pequeñas, que aún en la física clásica se llaman átomos. Y ellos concebían los átomos porque lógicamente que solo habían concepciones de esto. Nadie tenía la verdad, pero ellos sí creían tenerla porque ellos hablaban de una verdad, de una certeza absoluta, por eso se basaban en el método matemático y creían que las conclusiones a las que ellos llegaban eran lo verdadero y que más de eso no se iba a poder avanzar más. La verdad absoluta. Exactamente. El conocimiento certero de la verdad absoluta. Y estaban basados en la matemática, se asociaban esas tres cosas: conocimiento, verdad y método, ¿no es cierto? Bueno, ellos buscaban la esencia y llegaron a la conclusión de que el átomo era la parte más, el elemento que ellos pasaron a llamar elemento esencial de todas las cosas. Es decir, que todas las cosas, sean vivas o muertas, estaban formados por átomos. Y esos átomos eran partículas duras, indestructibles. Y entonces, en consecuencia,
la naturaleza de todos los seres estaba dada, ¿no es cierto?, por la composición atómica. Ellos hacían una serie de relaciones y de disquisiciones teóricas para ver por qué habían diferentes tipos de sustancias, pero en esencia, en la base, todo estaba compuesto de átomos que eran sólidos. Consecuentemente con eso, pensaron de que esta solidez de los átomos la transmitían a la materia. Entonces, por eso hablaban de una materia que se podía ver, que se podía tocar y que no se podía cambiar, porque lo único que se podía hacer era descomponerlo en átomos, y lo último que tenían eran átomos. ¿Cómo cambia esto? Y surge otra visión de cuando se descubren, ¿no es cierto?, a través de la física cuántica, de la que debidamente trataremos, a su debido tiempo trataremos, descubren que los átomos no son sólidos, sino que están formados por otra serie de elementos que llaman subpartículas atómicas. Quiere decir que el átomo no es lo más pequeño que había. Lo más pequeño no había, sino que había otra cosa más pequeña, entonces surgen las subpartículas. Dentro de las subpartículas, las primeras que estudian y conocen bien es el electrón, de lo que nosotros vamos a hablar. Pero después descubren que el núcleo del átomo, porque lo dividen en núcleo y electrones, que el núcleo también estaba formado por otras subpartículas que se llamaban los neutrones y los protones, que supuestamente tenían carga opuesta a los electrones. Pero resulta que después de esto, si el átomo ya no era una cosa sólida, indivisible, ya lógicamente que la materia tampoco podía ser sólida ni indivisible. Entonces había unas cosas más elementales que la materia que eran las que les interesaba. Hasta que llegaron a descubrir que un electrón, una de las subpartículas atómicas, tenía una propiedad de manifestarse como partícula o como onda de energía. Y esto es un poco difícil de creer, es el primer principio cuántico que se llama el principio de dualidad. Entonces, una subpartícula atómica, después esto se hizo extensivo a protones y a neutrones, es una partícula que tiene una posibilidad de presentarse como onda o como partícula, es decir, como algo material, partícula localizada en un punto del espacio, y como algo inmaterial, una onda esparcida por todo el espacio. Esta dualidad onda-partícula fue la causal, ¿no es cierto?, de que se dividieran la ciencia, ¿no es cierto?, en ciencias que se inclinaban hacia la parte de onda y ciencia a la que se inclinaban a la parte de partícula. Pero llegan a descubrir una cosa: ¿cuándo se presenta como onda y cuándo se presenta como partícula? Eso depende del observador. Es decir, que ellos se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de que si un observador quería ver un electrón como onda, lo podía ver como onda. Y si lo quería ver como partícula, lo podía ver como partícula. A partir de ese momento, nosotros los observadores comenzamos a tomar un protagonismo en la definición de la realidad. Esa es una de las rupturas del paradigma. Exactamente. Digamos. Antes era la observación, era una dada. Sola. Claro, porque estaba la cosa dada. Y era la cosa dada la que daba información. Ahora la información la dan entre ambas. Se completa según la postura, la posición del observador. De la posición del observador. Entonces ahí cambia totalmente el panorama del mundo, porque en el viejo paradigma se creía en la objetividad. Y a nosotros los médicos nos formaron como seres objetivos. Yo me acuerdo que todos los profesores, fundamentalmente ya lo de los últimos años, donde hablábamos de patología médica y clínica médica, que no sería largo de explicar, pero que hoy no lo vamos a hacer, siempre nos aconsejaban que nosotros como médicos teníamos que tratar de ser objetivos. Y al decirnos objetivos se estaban refiriendo a que no teníamos que hacer amistad ni acercarnos mucho a los pacientes. Ni tener afecto. Relaciones de afecto con los pacientes. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, teníamos que mirarlos como entes separados de nosotros. Los cosificaban. Claro, los cosificaban. Y con la diferencia de que también vos no te comprometías, no te veían al médico comprometido con el paciente. Con esta nueva física,
No hay, ninguno de nosotros podemos despreocuparnos ni desentendernos de nuestra participación en la definición de la realidad. ¿Se imaginan ustedes qué hermoso sería tener en cuenta esto y cuánto podríamos aprender a respetar la opinión de los otros? Porque el otro ve la cosa, puede verla perfectamente de manera diferente. Ese avance de hacer protagonista al observador y completar en todo caso el panorama, esto que vos decías, bueno, ¿se ve como partícula o se ve como onda? Como onda. Me lleva a preguntarte si para la física cuántica la energía es materia o no. No, la energía supuestamente es lo que está más cerca de la onda. Se esparce por el espacio. Y al final llegan fíjate una cosa, que hacen una especie de jerarquía en la materia, en la energía. Y la energía más sutil y la más pura sería la energía en sí. Y a medida que se va achicando, se llegan a la conclusión de que la materia es la energía más barata, digamos. A ver, ¿cómo es eso? Así la llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que encierra la materia sería tan pobre que no se manifiesta, no puede manifestarse nada más que como materia. Y que a medida que va ascendiendo en una escala van apareciendo mejores energías más sutiles. Es decir, habría un espectro de energía que es muy interesante tener en cuenta y que eso lo tienen las religiones orientales y los diferentes cuerpos, porque para las religiones orientales, ¿no es cierto?, el hombre no tiene un solo cuerpo como para el materialismo y la cultura nuestra. Por eso hablan de la transmigración. Claro, exactamente. Entonces hablan, por ejemplo, por lo menos de 5 cuerpos, ¿no es cierto?, ellos. El cuerpo físico, un cuerpo etéreo que estaría íntimamente relacionado con el físico, un cuerpo astral, que sería el de las emociones y el de los sentimientos, un cuerpo mental, un cuerpo átmico, un cuerpo búdico y un cuerpo átmico. Es una división que hacen. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Es la energía que vibra en esos cuerpos. ¿No es cierto? Es quizás un poco difícil de entender, por eso yo decía que... Sí, sobre todo hay un término, el de átmico, ese no sé qué claro. es, digamos, ¿no? Bueno, de todas maneras lo podemos explicar, pero el cuerpo átmico, ¿no es cierto?, es un cuerpo que está más allá del mental, porque dividen 2 cuerpos mentales, el mental inferior y el mental superior, y cada uno de ellos se maneja con diferentes principios, y nosotros como seres humanos los tenemos, es decir que cada uno de los 3 acá presentes y la otra gente que nos rodea tiene un cuerpo mental inferior y un cuerpo mental superior. Hay algunas personas, ¿no es cierto?, que se manejan eminentemente con el principio de la dualidad, donde el blanco y el negro son 2 cosas completamente diferentes. Y hay un abanico entre los dos, pero que ellos no alcanzan a comprender, los que viven o vivimos en el cuerpo mental inferior. Y hay un cuerpo mental superior donde todo es uno, ¿me entiendes? No hay una bipolaridad, ni no hay 2 conceptos, blanco y negro. Blanco y negro forman una misma cosa, ¿no es cierto? Que se puede ver más blanco, que se puede ver negro, eso depende de cada uno. Pero en realidad lo que pasa es que hay un solo cuerpo. Que después, lógicamente, sobre esto vamos a abundar un poco más en detalle y vamos a dar un poco más de ejemplos, ¿no? Porque sí, vamos de a poco, de acá sí, seguramente no vamos a salir físicos cuánticos, la idea es comprenderla a un nivel que lo podamos hacer. Sí, comprender que como decíamos como decía Pedro al principio, el cambio de paradigma y para qué. Entonces, sí, ¿para qué? ¿Cómo somos mejores seres humanos o no si entendemos estos nuevos paradigmas? Muy bueno, bien. gracias, Pedrito.